Buenos días, lunes 2 de junio y titulamos muy cortito nuestra columna de hoy, Cientificidio, en el día 536 de Milei, porque si bien la Argentina solo gasta cerca del 0,5% de su Producto Bruto en ciencia y tecnología, el gobierno de Javier Milei continúa recortando esta área que trae desarrollo y en ocasiones varios beneficios productivos para la economía local. Empezó una nueva fuga de cerebros como hace 60 años, en la que los científicos emigraban hacia el sector privado o directamente se iban del país. Una célebre noche que se llamó la Noche de los Bastones Largos, porque la policía le pegaba con bastones a los científicos y a los profesores universitarios cuando salían de las universidades. ¿Por qué ajustar en un área que genera tan pocos gastos y trae tantos beneficios? Es la pregunta. ¿Y por qué tildar de ñoquis y vagos a los científicos es parte de la batalla cultural? Y si es así, ¿cuál es el sentido de elegir de enemigos a los científicos? Y vamos a usar estas preguntas de guías para tratar de entender el sentido de las acciones del gobierno y ponerlas en contexto. Y también vamos al final de esta columna contar que la misma situación increíblemente está sucediendo en Estados Unidos. Yendo a los datos concretos, en el caso del CONICET, los recortes presupuestarios alcanzan el 36% en términos reales, acompañados por un congelamiento de ingresos y eliminación de becas para jóvenes investigadores. Más de 1.500 puestos de trabajo ya fueron recortados del sistema científico. Vamos a un testimonio de un importante científico que cuenta la situación del CONICET. Me refiero al director del Instituto de Biología y Medicina Experimental en la manifestación de los científicos del CONICET el 28 de mayo pasado, Norberto Stirner. Soy el doctor Norberto Stirner, director del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Estamos acá porque la política de este gobierno de achicamiento, de abandono total de la ciencia nos está llevando a la ruina. No tenemos fondos, no nos liberan fondos para trabajar, para llevar adelante nuestros proyectos de investigación, para pagar a los becarios, para que los estudiantes puedan progresar en sus carreras, para el mantenimiento de los edificios. Realmente estamos en una situación caótica y creemos que la ciencia debe ser apoyada, así como lo hicieron en su momento nuestros premios Nobel, el doctor Bernardo Hussein, otras figuras relevantes de la historia de la ciencia. Creemos que los científicos hacemos un aporte al país y que es importante que el gobierno cambie esta política, porque estamos en una situación de caos o de estado terminal de destrucción total. Y en el caso del INTA, sufre un recorte del 23% de su presupuesto, con despidos masivos, una avanzada en la venta de tierras públicas destinadas históricamente a experimentación, y la comunidad científica denuncia un vaciamiento deliberado y advierte sobre el impacto en la seguridad alimentaria, en la innovación productiva y en el tejido federal del conocimiento. Proyectos estratégicos de biotecnología, de sanidad vegetal y de agricultura sustentable están hoy paralizados. Probablemente sea responsabilidad del Estado y, por qué no, de los medios de la sociedad, que no se sepa exactamente qué hace el INTA. Vamos a colocar un testimonio de uno de sus integrantes contando qué hace este organismo y algunos de sus logros. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Asistencia a la Extensión Rural y Transferencia Tecnológica del INTA, que respondió a través de una carta de declaración en radiográfica el 30 de mayo, donde Héctor Ferrario dice: el objetivo del INTA es generar conocimiento y tecnología. Vamos ahora a un logro del INTA mucho más popular. Un periodista especializado en agro, en Radio Con Voz, el 30 de mayo de 2025, Matías Longoni, dijo textualmente: sin el INTA no habría Malbec. La frase esa tiene una explicación en que el INTA mantiene los bancos de germoplasma, de semillas, de cultivo, de variedades de, vos querés cualquier plantita y vas a un INTA seguro cercano, depende de la zona, será el cultivo. En Mendoza está el banco de germoplasma de Vides, y entonces todas las bodegas recurrieron al INTA para buscar las variedades que después mejoraron, hicieron cada una su Malbec. A eso se refiere esa frase, pero así sucede con el zapallo, con el arroz, con cualquier cultivo, con la banana en Formosa, con lo que vos quieras. Hay un banco de semillas, de cultivos, preservando la biodiversidad tan famosa, y eso depende del INTA, por eso la frase del Malbec. Además del caso del Malbec, volvemos ahora con el especialista del INTA, Héctor Ferrario, diciendo que el objetivo del INTA es generar conocimiento y tecnología. El trabajo que realiza es a través de la investigación y la extensión rural, es generar conocimiento, brinda información, tecnología, y los
los logros, digamos, por eso mencionaba ahí en la carta a este ministro, es, con respecto al tema de maquinarias, en la región del NOA, una cosechadora de caña, antes, lo hacían en forma manual y un trabajo inhumano para el operario. Lo mismo para el caso de la cosechadora, la cañera, le llama la cosechadora Javillú, que es una cosechadora de algodón también para pequeños productores, que se ha exportado inclusive a otros países. El tema de ganadería, el destete precoz, que es para que aumente los niveles de productividad, el ganado. Y así podemos mencionar millones, no sé, ahora que me acuerdo, Cuyo es el caso del Tomate 2000, que es una articulación entre la industria, el sector productivo y la tecnología, y han triplicado los rendimientos para autoabastecerse. Y podríamos agregar también la siembra directa, que la Argentina fue pionera en el mundo, semillas transgénicas que se exportan de la Argentina al exterior. Y un joven ingeniero difundió una carta de renuncia al INTA, se hizo viral. Vamos a escuchar el testimonio radial en el que él cuenta la situación del sector. Se llama Sebastián Bonín, dijo: soy ingeniero industrial, no llego a fin de mes y tengo que pedirle ayuda a mi familia. Viví en 5 minutos, es lo que me salió. Yo vengo hace un tiempo largo, ya hace varios meses, con complicaciones económicas. Literalmente no llego a fin de mes, tengo que acudir a mi familia. Soy ingeniero forestal, soy doctor en ciencias forestales. Hace 8 años que trabajo como investigador, me formé en la institución. Y la primera reunión que tuve a principio de año, cuando volví de mis vacaciones con el director local, fue decirle: yo no puedo seguir, y él con mucha angustia diciéndome: no tengo nada para ofrecerte, no sé cómo retenerte. Y estamos todos en esa búsqueda, y a partir de las posibilidades de otras oportunidades laborales, yo tomo la decisión de irme, porque puedo resolver de alguna manera mi perspectiva individual. Ensobrados, gnocchi set, son creativos para inventar nombres. Estos son términos peyorativos que salieron de la usina de la propaganda oficialista para atacar a dos sectores muy diferentes entre sí, pero hay un punto en el que la cruzada contra el periodismo y la ciencia se parecen. Hay un ataque al prestigio de toda la producción de discurso que el gobierno no controla, en la reasignación de la publicidad pública hacia medios oficialistas, o en los recortes presupuestarios al CONICET y el INTA, lo mismo que se puede ver con las universidades. Se puede ver un ataque material de desfinanciamiento. Esto vuelve a las actividades de los científicos, de los educadores, de los periodistas, poco sustentables desde lo económico. Luego hay campañas de desprestigio para tratar de poner a la sociedad en contra de estas expresiones. En este sentido, al igual que los artistas, por ejemplo, nadie podría decir que Lali Espósito o María Becerra vivan del Estado, y más allá de alguna actuación particular para alguna fiesta en alguna localidad, la mayoría de sus ingresos son a través de producciones privadas. Sin embargo, Milei insiste reiteradamente y las ataca con ridiculizaciones de sus nombres, como en los chistes de los alumnos de la primaria. Ni la publicidad pública, con un gasto de 0,027 del Producto Bruto en el gobierno de Alberto Fernández, ni el 0,5 de la ciencia o el insignificante gasto estatal en caché de artistas representan un problema del presupuesto público. Sin embargo, el tiempo de televisión y la cantidad de posts en redes sociales que el presidente y los trolls libertarios utilizan para denigrar estos sectores es totalmente desproporcionado. Es decir, no solo es el efecto de la motosierra, como podría explicarse, el parate de la obra pública o el ajuste de las jubilaciones. Además, es un ataque sistemático a quienes pueden tener una voz crítica hacia el gobierno y tener credenciales para poder intervenir en el debate público. Desde el gobierno podrían decir que el equilibrio fiscal es un objetivo y que cada punto que se pueda recortar o cada medio punto es importante. Sin embargo, no todas las áreas fueron recortadas. El ejemplo que más resuena es el de la CIDE. Por ejemplo, experimentó un importante crecimiento de sus fondos, muchos de los cuales son reservados y no se pueden auditar. Si hay un organismo estatal desprestigiado y al que no se le conoce grandes aportes al país en materia de descubrimiento de crímenes o desmantelamiento de bandas delictivas, es
casualmente la CIDE. Los atentados que hubo en este país, como el de la AMIA o el atentado de la Embajada de Israel, que quedaron en absoluta impunidad, y hechos que sacudieron al país, como la muerte del fiscal Nisman, nunca tuvieron esclarecimiento. Al contrario, protagonistas de los hechos y la propia justicia encontró los servicios como causa de los problemas, como escollos en la investigación, más que como una ayuda. Sin embargo, hoy el Estado gasta el 0,26 en la CIDE y el 0,16 en ciencia y tecnología. Vamos de vuelta, casi el doble en los servicios de inteligencia que en ciencia y tecnología. Como pueden ver, no hay una motosierra indiscriminada, hay prioridades y un plan estratégico. Por otro lado, estas prioridades también se explican en la propia batalla cultural. El periodista Hugo Alconadamun reveló un documento secreto de la CIDE en el que se establecen una serie de objetivos estratégicos para ser investigados. Entre ellos, deja la puerta abierta al espionaje sobre cualquier persona o institución que genere discursos contradictorios al plan económico y las políticas del gobierno, a lo que es totalmente ilegal. Luego de publicar esta nota, Alconadamun recibió, como pasa siempre, amenazas, intentos de hackeo de sus redes sociales y de sus cuentas de mail. Este ataque del gobierno a la ciencia no es una novedad. A lo largo de nuestra historia nacional lo vivimos ya varias veces. Hay un hecho tristemente conocido que mencionamos al principio, la noche de los bastones largos, ocurrido hace casi 60 años. Vamos a compartir un fragmento que lo explica. Esto ocurrió durante la dictadura de Onganía en 1966. Los estudiantes presentan resistencia con marchas, actos y asambleas. Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones contra el régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud crítica irrita al gobierno, que considera las manifestaciones políticas como una práctica de gimnasia subversiva. Es por ello que un decreto presidencial ordena la intervención de las universidades nacionales. Inmediatamente los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero 2 hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. Aunque las heridas de la represión sanaron con el tiempo, el daño producido a la educación aquella noche, bautizada tristemente como la Noche de los Bastones Largos, fue y sigue siendo irreparable. César Milstein, el último premio Nobel de Medicina y el último premio Nobel de Ciencias Duras que tiene la Argentina, es considerado un emblema de lo que fue la fuga de cerebro en aquellos años. Él se había ido, sin embargo, unos años antes del país, en 1962, luego el golpe militar al presidente Arturo Frondizi, que provocó cambios en la estructura científica, como el Instituto Malbrán, donde Milstein dirigía la División de Biología Molecular. Sin garantía de la continuidad de sus proyectos de investigación, tuvo que irse a la Universidad de Cambridge en 1963. Milstein no patentó su descubrimiento podría haberle traído miles de millones de regalías a la Argentina. Lamentablemente, el ataque a la ciencia y el conocimiento tampoco son una realidad local. En Estados Unidos, Donald Trump también avistó a este sector. Vamos a pasar un fragmento al respecto de Trump contra la ciencia, arremete contra la ciencia norteamericana. Haremos las vastas fronteras de la ciencia y guiaremos a la humanidad al espacio e hincaremos la bandera estadounidense en Marte e iremos incluso mucho más lejos. Trump aspira a conquistar Marte, pero ha recortado programas científicos como parte de un proyecto que, según ellos, busca poner fin a la deriva progresista y la instrumentalización del gobierno, promover la eficiencia y hacer de Estados Unidos una nación saludable. Para los científicos, esto está convirtiendo al país en un lugar hostil para la investigación. Los recortes de decenas de miles de millones de dólares afectaron a campos como la investigación médica, el clima, la seguridad nuclear y la investigación marina. Algunos fueron suspendidos en los tribunales, pero los investigadores temen lo peor.
La investigación médica e incluso la medicina moderna fueron criticadas por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas que además promueve curas no demostradas. Comparó el sistema de salud con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, cuyo presupuesto fue drásticamente reducido. Muy poca gente entiende lo siniestra que es esta agencia, y el presidente Trump se dio cuenta y la confrontó con un golpe maestro. Queremos hacer lo mismo con las instituciones que están robando la salud de nuestros niños. En la Universidad de Columbia, en Nueva York, se cancelaron cientos de millones de dólares para la investigación médica, alegando que la institución no pudo frenar el antisemitismo. La Casa Blanca también criticó los costos indirectos, como la electricidad y la eliminación de residuos peligrosos. La investigación del clima también salió perjudicada. Trump ha calificado el calentamiento global como un engaño. La Agencia de Protección Ambiental sufrió recortes y Trump quiere reapropiarse de un fondo climático de $20.000 millones asignado por el Congreso. Bueno, lo que veíamos allí en el video, casualmente a lo que sería equivalente al ministro de Salud en la Argentina, a Kennedy, que fue recibido por Lugones en el medio del conflicto con el Garrahan la semana pasada, además una persona a la que se le ha cuestionado cierto rechazo a algunas vacunas que son indiscutibles. De hecho, la preocupación es de tal tamaño que la, podríamos decir, revista de economía más importante del mundo, The Economist, colocó en la tapa a una especie de elefante que representa el partido republicano con el sombrerito rojo de Make America Great Again, corriendo a los científicos. Dicho sea de paso, también Trump atacó al periodismo y a artistas como Taylor Swift, es decir, pareciera ser exactamente un calco de lo que sucede repetidamente en Estados Unidos con lo que sucede aquí. Evidentemente, las experiencias de extrema derecha en el poder, tanto las del siglo XX como estas del siglo XXI, que por ahora no tienen métodos directamente dictatoriales, requieren igualmente la imposición de un discurso único, y la ciencia, como generadora de discursos críticos, es su oponente, al igual que el arte, el periodismo, terminan siendo blancos de estas expresiones políticas que tratan de hacerlas desaparecer del debate público. Para reivindicar el papel de la ciencia en el desarrollo humano, nos vamos con Galaxy Song, una divertida canción del grupo cómico Monty Python.